Y bien, sean bienvenidos una vez más a clases de química orgánica para la carrera de Ingeniería de Ejecución en Química. El día de hoy continuaremos con los grupos funcionales y en este contexto analizaremos a los éteres. Bien, comencemos. Para hacer, digamos, un pequeño inciso sobre lo que son los éteres, diríamos que este grupo funcional corresponde a dos cadenas alquílicas, ¿ya? Las cuales van a estar unidas a través de un átomo de oxígeno, como se puede ver en la diapositiva. Esta sería la unidad basal de un éter, es decir, el grupo funcional que nosotros reconoceríamos por éter, donde R y R' pueden ser o no ser iguales, ¿ya? Y corresponden a cadenas alquílicas. En este contexto, nosotros podríamos reconocer éteres que van a ser simétricos como aquellos que van a ser asimétricos. Observen, por ejemplo, en el caso de lo que tenemos en la diapositiva, donde claramente observamos que en el contexto de un éter simétrico tenemos los mismos grupos R unidos al átomo de oxígeno. Son exactamente iguales, por ejemplo, en este caso. Si analizamos los casos que tenemos a la derecha mirando hacia la pantalla, se darán cuenta que efectivamente acá tenemos la presencia de éteres asimétricos, donde tenemos claramente acá, si ponemos una línea imaginaria a través donde está el oxígeno, podemos darnos cuenta que acá tendríamos un grupo R, que sería un metilo, y acá tendremos otro grupo R', que sería este grupo etilo, ¿ya? La misma situación pasa con el último ejemplo, donde si nos percatamos, efectivamente aquí, este es más notorio todavía, estamos en presencia de un éter asimétrico. Así que bajo este contexto y esta premisa, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente los éteres no tienen por qué ser iguales los grupos R que los conforman, ¿ya? Ahora bien, hablemos un poco de las propiedades de los éteres. Y es que en general los éteres son una familia la cual no abarca mucho estudio, a diferencia de la que veremos durante la próxima clase, que es alcoholes. Y es que los éteres son moléculas que son muy poco reactivas, son utilizadas de repente como solventes, y también, como pudieron ver al inicio de esta diapositiva, se les suele dar un uso como reticidas. Los éteres, como están formados por tienen un átomo de oxígeno central, el cual, digamos, va a estar unido a estos grupos R. Ese átomo de oxígeno, recuerden ustedes que va a sufrir de hibridación. Por lo tanto, cabe pensar de que, como sufre hibridación, efectivamente nosotros vamos a tener la formación de un ángulo de 110 grados en este caso. Si se percatan, este ángulo no es de 109,5 grados como era lo que cabría esperar, por ejemplo, en una molécula más regular como en el caso del metano. Esto se debe a la deformación que ocasiona justamente la presencia de este par de electrones que no están formando enlaces, este par de electrones no enlazantes, sobre justamente la geometría de la molécula. Ahora bien, como ustedes pueden darse cuenta en la imagen, hay un momento dipolar presente en la estructura. Observen cómo el oxígeno, al ser más electronegativos que los carbonos de los grupos R a los cuales se une, va a generar, por supuesto, un momento dipolar con carga positiva sobre los carbonos, mientras tanto que el oxígeno se llevaría un momento dipolar con carga negativa. Ahora bien, esto es importante puesto que el éter como tal va a tener una zona, podríamos decir, que es ligeramente apolar, que es toda la cadena alquílica, la cual puede crecer en apolaridad si estas cadenas son cada vez más largas, y una zona relativamente polar que va a corresponder justamente a esta unión del oxígeno con los dos carbonos, que se va a producir debido justamente a la diferencia de electronegatividades. Por esta razón, nosotros podríamos llegar a pensar que los éteres tienen un cierto grado de polaridad, no son totalmente apolares, como por ejemplo cuando nosotros analizábamos los halogenuros de alquilo o los mismos hidrocarburos, que son sustancias totalmente apolares. En este caso nosotros sí vamos a tener un cierto grado de polaridad, el cual lógicamente se va a ir perdiendo en la medida que las cadenas R vayan haciéndose cada vez más largas. A mayor largo de cadena, menor es la polaridad. Continuamos. Ahora bien, los éteres como disolventes son bastante especiales. Como yo les decía, generalmente los éteres no son utilizados mucho, digamos, en algunos procesos debido a que son poco reactivos. Sin embargo, como solventes son bastante útiles porque tienen un cierto grado de solubilización, o sea, tienen un cierto grado de capacidad de solvatación, ¿ya? El cual obviamente puede ser polar como apolar dependiendo de las cadenas que lo conforman. Ahora bien, si bien es cierto, los éteres no pueden formar puentes de hidrógeno puesto que no tienen grupos hidroxilos en su estructura,
sí pueden, debido al oxígeno, por ejemplo, coordinar o solvatar, mejor dicho, a un catión. Y esto tiene lógica si ustedes piensan que cada oxígeno va a tener un momento dipolar negativo. Por supuesto, en este contexto, si nosotros en la solución tenemos presente, por ejemplo, un catión, acá como el caso del litio, efectivamente los momentos dipolares negativos de cada uno de estos oxígenos se va a sentir atraído por el catión. De esta manera son sumamente útiles cuando uno quiere solvatar, por ejemplo, cationes. Ahora, lógicamente, en el caso de los aniones, debido a las cadenas R, no se van a acercar tan bien, digamos, a los aniones, y por lo tanto los aniones no se van a solvatar también por los éteres. Ahora, considerando esta propiedad de los éteres como disolventes, hay que hacer hincapié en algo. Es bastante común los éteres coronas. Los éteres coronas son sustancias cíclicas, las cuales están formadas por múltiples grupos éteres, ¿ya? Múltiples grupos funcionales éteres, que van a ir incrementando de tamaño. Esto es lo que va a permitir que cada éter corona se sienta afín, por ejemplo, por algún tipo de catión específico. Y esto es súper útil muchas veces en química, cuando uno quiere coordinar fuertemente, por ejemplo, un catión y atraparlo dentro de un éter corona. De hecho, observen acá los distintos tipos de éteres coronas que tenemos y cómo pueden ir atrapando según el tamaño de este ciclo formado por éteres, la forma en la que podemos ir y coordinando los distintos cationes, ¿ya? Y esto obviamente nos da una posibilidad bastante alta, debido a que lógicamente el éter va a preferir tener interacciones del tipo apolares. Por lo tanto, nosotros podríamos, por ejemplo, transportar o coordinar durante un proceso cationes, ¿ya? Lo cual de repente en química se hace muy útil. Hablemos un poco de la nomenclatura. La nomenclatura de los éteres es bastante particular, y lo que ocurre es que los éteres tienen muchas formas de ser nombrados. No es tan tradicional como por ejemplo en el caso de los halogenuros de alquilo o del resto de los grupos funcionales. Vamos a decir a grosso modo que los éteres son una excepción muchas veces a la regla. Uno de los métodos más comunes que se utiliza para nombrar a los éteres es partir nombrando por orden alfabético los grupos R que lo conforman y finalizar con la palabra éter. Bien, entonces vamos con el primer ejemplo para que lo vayamos entendiendo. Si nosotros vemos esta molécula, nos daremos cuenta que acá tenemos un grupo metilo, ¿cierto? Por otra parte, acá en esta zona, si ustedes se dan cuenta, tenemos un clorometilo, ¿ya? Es decir, podríamos poner 1-clorometilo, pero vamos a poner como un clorometilo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos nombrar a esta sustancia, tendríamos que partir nombrando por orden alfabético. Partiríamos lógicamente con el clorometilo. Entonces diríamos que esta molécula se llamaría cloro-metil-metil éter. Este sería el nombre que recibiría esta sustancia. Fíjense que estamos nombrando entonces los grupos R por orden alfabético, y fíjense que acá no estamos respetando la nomenclatura de IUPAC, estamos dejando espacios, separaciones, ¿cierto? Así que, de esa manera nosotros podríamos nombrar a esa sustancia. Vamos con la siguiente. Fíjense que acá nuevamente tenemos un grupo metilo, por otra parte tenemos acá un grupo etilo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos nombrar a esta sustancia, diríamos etil, va primero la E por supuesto, metil, éter. Y si ustedes se dan cuenta, nuevamente partimos dejando estos espacios, ¿ya? No como lo habíamos visto anteriormente en la nomenclatura IUPAC anterior, sino que estamos dejando espacios, y por otra parte estamos nombrando por orden alfabético los grupos sustituyentes. Veamos el último caso. Acá tenemos un grupo metilo, ¿cierto? Por acá tenemos un ciclopropilo. Y finalmente, para nombrar esta sustancia, entonces nosotros diríamos ciclopropil, metil, éter. No es difícil si nosotros utilizamos estas reglas para nombrar a los éteres. Sin embargo, lógicamente, como ustedes pueden darse cuenta, como bien aquí dice la científica que aparece en la diapositiva, no es una nomenclatura muy IUPAC que digamos, ¿ya? O sea, tiene hasta cierto punto, es muy rara, no se ve como la nomenclatura que nosotros veníamos viendo hasta la fecha. Otra forma que nosotros tenemos para nombrar a los éteres es utilizando una regla bastante útil, la cual nos indica que nosotros tenemos que buscar
la cadena más larga, por supuesto, la cadena más importante, la cual va a originar el nombre, digamos, fundamental de la sustancia. Pero por otra parte, nosotros también lo que nos vamos a fijar es que el grupo que esté unido a ese oxígeno le vamos a llamar un alcóxido, ¿ya? Es decir, lo vamos a nombrar todo como si hubiera un alcóxido como sustituyente. Veamos estos ejemplos para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, si nosotros analizamos esta molécula, nos daremos cuenta que acá tenemos justamente lo que nosotros denominaríamos como sustituyente, que sería un metoxilo, ¿cierto? Un metoxilo. Ahora bien, como pueden darse cuenta, dentro de esta sustancia nosotros también tenemos otro sustituyente, que es un cloro, ¿ya? Y entonces el nombre o la cadena principal sería justamente el metano. Entonces nombramos por orden alfabético, por supuesto. Nosotros podríamos partir diciendo que en la posición 1 tenemos el cloro, pero es redundante, por supuesto, pero se debería utilizar si fuéramos bien precisos con el lenguaje. Así que vamos a escribir las dos formas. Diríamos 1 cloro, y aquí también tendríamos que decir 1 metoxi, metano. Por supuesto, como yo les digo, es redundante, así que podríamos eliminar sencillamente los unos y dejar como clorometoximetano. Metoximetano. Observen que nosotros no decimos metoxil, sino que decimos metoxi. Vamos con otro caso. Vamos con el caso... Voy a borrar esto para que se vea mejor ahí el nombre con mejor escrito, no con mi letra. Ahí queda un poquito más claro. Bien, veamos el siguiente. Si ustedes se percatan, acá tenemos entonces un grupo metilo, pero ahora como nosotros lo vamos a nombrar como si fuese un sustituyente, vamos a tomar todo esto y le vamos a nombrar como un metoxilo, ¿cierto? Un metoxi. Aquí tendríamos un metoxilo. Y todo esto sería parte de un etano. Entonces nosotros podríamos poner uno, pero nuevamente es redundante, así que diríamos metoxietano. Metoxietano. Y vamos con el último caso. Fíjense que acá nuevamente tenemos el grupo metoxi y finalmente tenemos el ciclopropano, ¿ya? Entonces nosotros esto lo nombraríamos como metoxiciclopropano. Ahí lo tenemos, metoxiciclopropano. Entonces de esa manera nosotros, si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando una nomenclatura que es un poquito más similar a lo que nosotros ya habíamos visto para la IUPAC tradicional, ¿ya? Pero nuevamente los éteres, digamos, son sustancias bien especiales, así que cualquiera de las dos formas que ustedes crean mejor para su estudio es correcta. Ahora hagamos algunos ejercicios para, digamos, ir practicando. Dice, nombre los siguientes compuestos utilizando cualquiera de los dos métodos vistos. Vamos con el primero. Los voy nombrando a través de los dos métodos. Entonces, si vemos el caso A, si ustedes observan bien, fíjense que si nosotros ponemos una línea donde está el oxígeno, nos daríamos cuenta que tenemos un grupo etilo, ¿cierto? Acá tenemos otro grupo etilo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos nombrarlo mediante el primer método, diríamos dietil éter, ¿ya? Una sustancia súper común y súper tradicional en los laboratorios de química. Ahora, si nosotros quisiéramos nombrarlas como si fuese con el segundo método, nosotros diríamos etóxido. Bueno, recuerden que esto sería un etóxido entonces en otras condiciones. Diríamos etóxido o etoxilo. Vamos a ponerle etóxido. Y le denominaríamos entonces como etoxietano, ¿ya? Vamos con el siguiente caso. Fíjense que acá, si nosotros lo viéramos, tenemos justamente acá un ciclopropil. O sea, perdón, un propilo. Si ustedes ven el segundo caso, que tendríamos un propilo entonces. Un propilo. Acá tenemos entonces un ciclopropilo. Y esto nosotros lo nombraríamos como ciclopropil. Propil éter, ¿cierto? Ahora bien, si esto nosotros lo tuviéramos que nombrar mediante el segundo método, tendríamos que elegir cuál de los dos sería el más importante. Por supuesto que ganaría el ciclo. Así que toda esta parte sería el sustituyente, que sería un propóxido, ¿ya? Entonces sería propoxiciclopropano, ¿ya? Nuevamente todo esto sería entonces un propóxido. Vamos con el último caso. Fíjense que acá tenemos dos situaciones. Tenemos acá un ciclohexano. Y acá tenemos un ciclopropano, ¿cierto? Ciclopropano. Entonces, si nosotros quisiéramos nombrar esto, tendríamos que fijarnos primero que iría primero el ciclohexano, por supuesto, porque va antes de que la P. Entonces nosotros diríamos ciclohexano, o sea, ciclohexil, perdón. Ciclohexil, ciclopropano.
propil éter, ¿ya? Y lógicamente, si nosotros quisiéramos nombrarlo, entonces mediante el segundo método, tendríamos que considerar cuál de los dos sería el más importante, que obviamente sería el ciclohexano, así que sería un ciclopropóxido, ¿ya? Entonces diríamos ciclopropóxido, o ciclopropóxido mejor dicho, ciclohexano. Y bien, así de esa manera nosotros tendríamos nombradas todas las moléculas mediante los dos métodos. Continuemos. Bien, hablemos ahora de la nomenclatura de los éteres cíclicos, y es que los éteres cíclicos cambian bastante en comparación a los éteres de cadenas alifáticas. En este caso, el oxígeno obviamente va a formar parte del anillo, y la verdad es que los éteres cíclicos reciben, o tienen mejor dicho, una nomenclatura bastante especial. Generalmente, cada familia recibe un nombre propio. Nosotros vamos a ir viendo algunas nomás, ¿ya? Pero para que lo tengan presente, cada una de las familias suele recibir un nombre común. Por ejemplo, aquellos ciclos que sean de 3 miembros, donde obviamente el oxígeno forme parte de ese anillo, van a recibir el nombre de epóxidos. Entonces, por ejemplo, muchas veces estas sustancias van a recibir nombres muy distintos dependiendo del método que se utilice. Al igual que lo que pasaba con los éteres alifáticos, acá sus nombres también van a cambiar. La primera forma es nombrarlo como un óxido de, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta molécula se llama óxido de etileno, haciendo referencia, si ustedes se percatan, a et, de que tiene 2 carbonos, ¿cierto? Ahora bien, esto uno podría preguntarse algo en relación al nombre, y acá lo dice justamente la científica. ¿Por qué motivo tiene la palabra eno? Porque uno podría decir óxido de etano, ¿cierto? Pero ¿por qué es óxido de etileno? ¿Ya? La verdad es que este nombre o esta forma de nombrar a estos epóxidos, a estas sustancias cíclicas con un oxígeno dentro del anillo, viene dado de la molécula inicial o de partida que produce el epóxido. Generalmente nosotros para sintetizar el epóxido, vamos a utilizar una sustancia bastante especial llamada ácido peroxibenzoico, el cual lo que va a permitir es que justamente una sustancia, un alqueno, observen bien, un alqueno, se cierre formando justamente un anillo el cual va a contener un átomo de oxígeno. Y bueno, como producto también vamos a obtener ácido benzoico. Sin embargo, lo importante acá es que el nombre de óxido de etileno deriva justamente del producto de partida, por eso es etileno. De hecho, veamos el caso de abajo. Fíjense que acá tenemos el óxido de ciclohexeno, haciendo justamente referencia a que la sustancia de partida es un ciclohexeno. Ahora bien, ustedes podrían decirme, pero ahí dice etileno, ¿cierto? Y no dice eteno. Ya, lo cierto es que el nombre etileno viene del nombre clásico, pero ustedes pueden utilizar eteno. Entonces, por esa razón, la sustancia deriva con el nombre etino, ¿cierto? O sea, termina en eno, mejor dicho. Otra forma de nombrar a los epóxidos cíclicos, ¿ya?, es considerar que los 2 carbonos que forman parte del anillo están conformando parte de una cadena más larga. Por ejemplo, veamos el primer caso. Fíjense que acá nosotros tenemos justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, y fíjense que nosotros estamos considerando para contabilizar los carbonos de este ciclohexano, ¿ya?, no el átomo de oxígeno del epóxido. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Vamos a agregar la palabra epóxido. Y obviamente vamos a indicar en qué posición está. Por ejemplo, en este caso nosotros diríamos 1,2 epoxi, haciendo referencia que en el carbono 1 y 2 tenemos el epoxi, ciclohexano. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa con el caso, ahora que ya tenemos una indicación de esto. Acá falta algo. En la primera parte acá hay algo importante que hay que decir. Esto es válido cuando tenemos un ciclo, pero en general deben ser números consecutivos. Eso sí es cierto. Tienen que ser números consecutivos, ¿ya? Todo se me estaba quedando en el tintero. Bien, veamos con el siguiente caso. Si ustedes observan el siguiente caso, fíjense que el epoxi aparece en la posición 2,3. Entonces yo diría 2,3 epoxi y tiene 5 átomos de carbono, pentano, ¿cierto? Quizás este método puede resultar mucho más fácil que el método anterior, haciendo referencia justamente al alqueno que produce el epóxido. Si analizamos esta situación en el caso que viene ahora, fíjense que acá nuevamente tendríamos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, nosotros diríamos 1,2. Bueno, tenemos el epóxido, ¿cierto? Diría epoxi. Y en la posición 4 tenemos el metil y diríamos ciclohexano, ¿ya? Como pueden darse cuenta, es bastante sencillo.
no es muy problemático. Vamos con el siguiente caso. Acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya, entonces acá tenemos un metoxi, ¿ya? A todo esto acá tenemos un metoxi, el cual yo lo agregué sencillamente porque como lo estamos viendo, entonces no hay tanto problema, ¿cierto? Ahí tenemos un metóxido. Entonces, bien, para nombrar esto nosotros diríamos, ok, tendríamos en el 2,3 el epoxi, ¿cierto? En la posición 4 tenemos un metoxi heptano. Este sería el nombre de esta sustancia. Si ustedes lo quisieran nombrar mediante la nomenclatura anterior que se vio, por ejemplo, nosotros en el primer caso diríamos óxido de ciclohexeno, ¿ya? Y acá no es necesario que le pongamos el nombre, o sea, la numeración, porque sabemos dónde estaría el doble enlace, ¿cierto? En la posición 1 y 2. En el caso de esta sustancia de acá, nosotros diríamos óxido de 2-penteno, ¿cierto? Para el siguiente caso nosotros diríamos nuevamente óxido de 4-metil 1-ciclohexeno. Y finalmente, en el último caso, nosotros diríamos óxido de, acá tendríamos que decir 4-metoxi 2-hepteno. Cualquiera de las dos nomenclaturas es aceptada, ¿ya? Ustedes pueden utilizar la que más les acomode. Continuamos. Entonces, en general también muchas veces cuando el oxígeno forma parte de un anillo, ¿ya? Y esta es una regla general, a todo esto no solamente aplica para los epóxidos, que son estos anillos de 3 miembros, sino que también aplica, por ejemplo, para epóxidos más grandes, o sea, para éteres cíclicos más grandes, ¿ya? Por ejemplo, anillos de 6, 5 miembros, y esto nos indica que tenemos que nombrar el oxígeno con el prefijo oxa y lo consideramos como si fuera un carbono más, ¿ya? Un miembro más del anillo. Por ejemplo, en el primer caso nosotros tendríamos que decir oxa ciclopropano. Claro que nosotros podríamos decir que en la posición 1 estaría el oxa, ¿cierto? Sin embargo, nosotros podemos eliminar el 1. Continuamos. Por ejemplo, en el siguiente caso, fíjense que acá tenemos un bromo, ¿cierto? El cual estaría en la posición 2 y tenemos un metilo en la posición 3. Entonces nosotros para nombrar esta sustancia también podríamos decir, bueno, en la posición 2 tengo 2 bromo, 3 metil, 1 oxa. Recuerden que el oxa ahí lo pueden eliminar porque el oxígeno se llevaría a la posición 1, pero lo vamos a poner mientras tanto ciclohexano, ¿cierto? Y ahí estaría el nombre de la sustancia. Entonces, fíjense que acá en el nombre que sale justamente no le están poniendo el 1 debido a que es evidente que el oxígeno llevaría a la posición 1. Vamos con el siguiente caso. Acá tenemos justamente un grupo etilo, ¿ya? Así que si nosotros quisiéramos nombrar esta sustancia, tendríamos que decir, bueno, si este es el 1, 2, 3, diríamos 3-etil. Y acá yo podría poner 1, pero nosotros podríamos también eliminar ese 1, ¿cierto? Oxaciclopentano. Y que esto nosotros también lo podríamos escribir así, como 3-etil oxaciclopentano. Así que eso sería. Vamos, continuamos. Vamos a hablar ahora de los dioxanos. Un dioxano es un éter cíclico, el cual tiene más de un oxígeno dentro de su estructura. Y se nombran todos como derivados de el dioxano, tal cual, digamos, le da el nombre a esta familia. Fíjense que, como yo les decía al comienzo, los epóxidos son, en lo que respecta a nomenclatura, son bastante más complejos que el resto de las sustancias, debido a que justamente reciben muchas formas de nombrarlos, ¿ya? No hay una única forma de nombrar justamente al éter. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos nombrar a la sustancia que tenemos acá, nosotros diríamos, bien, contabilizamos, obviamente el oxígeno siempre se va a llamar la primera posición, entonces acá nosotros diríamos 1,4 dioxano, ¿ya? Si analizamos el siguiente caso, observen que nuevamente los oxígenos tienen que llevarse a la primera posición, así que acá de nosotros diríamos 2,5 dimetil, ¿cierto? Dimetil, 1,3 dioxano. Y finalmente, acá nuevamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que acá nosotros entonces tendríamos 2,6 dicloro, 3,5 difluor, 1,4 dioxano. Perdonen que lo escriba ahí abajito, dioxano. Así que ahí estarían todos los nombres de estas sustancias. Como pueden darse cuenta nuevamente, hay que tener mucho ojo con el tipo de sustancia. La verdad es que los éteres, como yo les comentaba, la complicación que tienen es que tienen formas de manera muy distinta en la cual se nombran sus moléculas, y esto hace que de repente hayan confusiones. Bien,
vamos a hablar un poco de cómo se preparan los éteres. Ya vimos que una forma fácil de preparar un éter es a través de el uso de un alqueno y el ácido peroxibenzoico, ¿cierto? Pero esta vez vamos a ver un método adicional, el cual consiste mediante justamente una reacción de sustitución nucleofílica, en la cual nosotros vamos a utilizar un alcohol como un nucleófilo, ¿ya? Recuerden que los alcoholes son hasta por ahí nomás buenos nucleófilos. Sin embargo, ustedes ya aprendieron en las clases anteriores de que bajo ciertas condiciones pueden favorecer, por ejemplo, una reacción para permitirle a un nucleófilo que quizás no es tan bueno el poder actuar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder, digamos, generar la reacción química y la formación del éter es primero transformar el alcohol en un alcóxido. ¿Por qué motivo de esto? Porque si el alcohol es débil en su forma tradicional, cuando nosotros lo transformamos en un alcóxido, es decir, lo desprotonamos, vamos a convertirlo en un nucleófilo muy fuerte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el alcohol que nosotros vamos a utilizar es un ROH, podemos utilizar, por ejemplo, un hidruro de sodio, un hidruro de potasio, para justamente desprotonarlo y formar este ion alcóxido, el cual es un nucleófilo muy, muy fuerte. Entonces, una vez realizado la formación del ion alcóxido, este rápidamente va a atacar justamente al halogenuro de alquilo, el cual, digamos, vamos a utilizar para este proceso, ¿ya? Así que vamos a estar utilizando las moléculas que vimos justamente en la clase anterior. Entonces, lo que va a ocurrir justamente acá es una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, donde fíjense cómo el alcóxido ataca justamente a este carbono que tiene este enlace relativamente débil, por la presencia, obviamente, del halogenuro, y esto va a hacer que el enlace se rompa con facilidad y esto permita justamente la entrada del ion alcóxido, este nucleófilo bastante fuerte. Entonces veamos un ejemplo. Fíjense que acá vamos a hacer la reacción con el caso del metanol. Entonces metanol más un medio de hidruro de sodio va a provocar que justamente se nos forme el ion metóxido, que a pesar que ahí dice R, debería decir H3, ¿ya? De esta manera nosotros vamos a estar formando justamente un nucleófilo muy, muy fuerte. Ese nucleófilo va a atacar rápidamente, por ejemplo, a la sustancia que estemos utilizando. En este caso, como ejemplo, estamos utilizando un cloroetano. Y cuando lo ataca, mediante una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, va a sacar al cloro. Y fíjense lo que va a quedar formado. Justamente el éter. En este caso, nosotros tendríamos el etilmetil éter, ¿cierto? O podríamos denominarlo como metoxietano, ¿cierto? Esa es otra forma de nombrar a este alcóxido. Ahora, claramente, para poder generar la reacción, nosotros vamos a necesitar de que tengamos grupos R relativamente pequeños para poder permitir el acercamiento del alcóxido al carbono con enlace débil. Hablemos un poco de las reacciones que tienen justamente los éteres, que como yo les decía en una primera instancia, los éteres tienen muy pocas reacciones químicas. La verdad es que son bastante simples las reacciones de los éteres, y es que son muy poco reactivos, ¿ya? Así que nosotros vamos a reconocer que los éteres como más importancia la tienen como agentes como solventes. Igual de todos modos vamos a ver una reacción del éter utilizando ácido yodhídrico y ácido bromhídrico, en el cual nosotros vamos a romper el éter. Generalmente cuando nosotros tratamos un éter con ácido bromhídrico o ácido yodhídrico, lo que vamos a obtener es una reacción, y aquí ojo con esto, vamos a obtener una reacción de equilibrio, ¿ya? Y en este proceso, durante esta reacción de equilibrio, el éter se va a romper, y fíjense, para generar dos halogenuros, ¿cierto? Cada uno ligado obviamente al compuesto que nosotros estamos utilizando. Así que este método es sumamente útil para obtener justamente los halogenuros de alquilo, que fueron aquellas sustancias que vimos en la clase anterior. Pero para producir esto, nosotros necesitamos un medio ácido, ¿ya? Esto es súper importante lo que dice acá. Necesitamos de un medio ácido. Si no tenemos un medio ácido, la reacción difícilmente va a ocurrir. Así que veamos un ejemplo. Fíjense que acá nosotros tenemos el etilmetiléter, o también si quieren llamarlo como metoxietano. Fíjense que al tratarlo con ácido bromhídrico fácilmente vamos a obtener bromometano y bromoetano. En otras palabras, se rompe el oxígeno y aparece justamente el bromo en cada una de las posiciones. Pero veamos el mecanismo de reacción, por supuesto. Para que esto ocurra necesitamos un medio ácido, que en general nosotros el medio ácido lo vamos a dar con el mismo ácido que estemos utilizando en este caso. Sin embargo, evidentemente nosotros también podemos agregar un poco de medio ácido, protones al medio, por ejemplo con ácido clorhídrico, para favorecer la reacción. ¿Por qué motivo? Porque nosotros necesitamos que el oxígeno se protone. Sabemos que el oxígeno tiene un momento dipolar negativo, por lo tanto cuando vea un protón dando vueltas fácilmente lo puede
enlazar. Lo importante de cuando se enlaza justamente este protón al oxígeno es que el oxígeno va a adquirir carga positiva, dejando bastante lábiles o bastante débiles, si es que lo quieren llamar así, a estos dos enlaces. Se vuelven débiles. Esto va a permitir que el nucleófilo que se va a formar ahora una vez roto, por ejemplo, el ácido bromídrico, que en este caso va a ser el bromuro, ataque con facilidad a los carbonos de estos enlaces. Y fíjense que durante el primer ataque vamos a obtener un alcohol, que va a ser el metanol, pero adicionalmente vamos a obtener el primer halogenuro, que en este caso es el bromoetano. Luego, posteriormente, ocurre exactamente el mismo procedimiento. Fíjense cómo nuevamente vuelve a protonarse el oxígeno para nuevamente debilitar este enlace químico, y luego el halogenuro, que en este caso está libre, vuelve a atacar y vuelve a romper el enlace, formándose justamente el bromometano, y el resto de la molécula sale como agua, ¿ya? Así que este mecanismo de reacción es bastante útil para obtener halogenuros de alquilo a partir de éteres. Así que, como pueden darse cuenta, la clase de hoy era relativamente corta. Nos estaríamos viendo en la siguiente con alcoholes. Espero que los contenidos hayan quedado claros. Nos vemos en la próxima. Chao, que estén bien.